El Puzzle de Bea, un podcast donde hablar de salud mental siempre es positivo, con Beatriz Sainz de Baranda. Durante la Guerra Civil Española, mi abuelo tuvo que ir al frente a luchar y mi abuela se quedó con las 2 hijas que entonces tenía, porque luego tuvo 6 hijos en total. Y por circunstancias variadas, mi abuela le metieron sus vecinos en lo que llamaba ella el cuartelillo. Le metieron a ella y a sus 2 hijas. Y el cuartelillo pues no dejaba de ser una habitación en una casona que habían invadido mientras los amos estaban ausentes o los dueños estaban ausentes. Y tuvieron la inmensa oportunidad de que mi tía abuela Margarita, bisabuela sería, Margarita, pudo avisar a mi abuelo y a él le dieron permiso para venir a rescatar a su mujer y a su hija antes de que les diesen el paseillo, como le llamaba ella. Y cuando por fin se encontraron en lo alto del monte, decidieron quedarse allí a vivir en la naturaleza, en la montaña. Y cuando terminó la guerra, mi abuelo se buscó un trabajo en la naturaleza también, para que todos sus hijos pudieran criarse en un entorno seguro y en un entorno en el que podían aprender todo de la vida, porque en la naturaleza, decía él, que estaban todas las respuestas a las grandes preguntas. Muy buenos días a todos, ya estamos aquí una semana más con el puzzle de Bea. Y bueno, como llevamos hablando estas semanas, ¿no? Los que no conozcáis el podcast, pues hablamos sobre todo de herramientas de inteligencia emocional que nos pueden ayudar a todos y a las personas que tengan con problemas de salud mental o con discapacidad a ser mejores versiones de nosotros mismos. Y hemos hablado del autoconocimiento, la gestión emocional, el afán de superación, la empatía y la influencia. Pero sobre todo, en los últimos podcasts hemos hablado de la gestión emocional y del autoconocimiento. Y es que para poder conocernos a nosotros mismos tenemos que aprender a escucharnos. Y como decía mi abuelo, es desde el silencio donde puedes escucharte, desde la naturaleza donde hay silencio, donde puedes escucharte, desde el baile, la música, desde muchas maneras, pero hay que aprender a escucharnos. Y cuando nos escuchamos, aprendemos a escucharnos a nosotros mismos y dejamos de huir de nosotros mismos. Porque lo que hacemos normalmente, que es, por ejemplo, ver la tele o ver Netflix, estar continuamente ocupando la mente en otras cosas, es dejar de cuidarnos a nosotros mismos, dejar de entrenar a nuestro cerebro, ese entrenamiento psíquico que todos necesitamos de la misma forma que el físico. Y el entrenamiento psíquico no deja de ser utilizar y aplicar herramientas para mejorar nuestra inteligencia emocional y así todas nuestras inteligencias. Porque el mayor factor predictor de éxito en la vida, como decía Daniel Goleman en su maravilloso libro de inteligencia emocional publicado en 1995, es la inteligencia emocional. No es el coeficiente intelectual, no es la inteligencia lógico-matemática ni la lingüística, no. Es la inteligencia emocional. Pero claro, no nos han educado en la inteligencia emocional. Una vez escuché a Javier García Pampayo decir que claro que nuestros abuelos pues daban tanto las gracias por lo que sí tenían, por el pan que tenían cada día, que vivían tan en presente, porque no sabían si al día siguiente iban a tener para comer, que en ellos no hacía falta aprender a gestionar las emociones,
Ellos ya tenían eso muy aprendido. Iban siempre desde la gratitud, el amor y el perdón. Y así es como yo recuerdo a mis abuelos. Gente que a mí me parecía súper sabia, súper sabios, y lo habían aprendido todo siendo criados y de la naturaleza, sin casi estudios, o estudiando aquellas cosas que a ellos les interesaban, escuchando a lo que ellos llamaban los señoritos cuando les daban lecciones, y siempre con una sonrisa en la cara. Y es que la naturaleza, si a veces si la observamos con atención, en la naturaleza todo es armonía, todo es necesario, todo tiene una razón de ser y todo fluye. Y nosotros no dejamos de ser naturaleza. A veces se nos olvida, ¿no? Y nos creemos que somos más que la naturaleza, más que la propia tierra, ¿eh? Pero nosotros somos animales de la naturaleza. Si queréis decir más avanzados, decirlo. A mí no me parece a veces que seamos más avanzados, ¿eh? Pero nosotros lo que tenemos que nos diferencia de los animales es una corteza prefrontal, es una capacidad de racionalizar aquello que sentimos. Pero claro, si no trabajamos, no entrenamos esa corteza prefrontal, desde la base del cerebro, ¿no? Que es el cerebro reptiliano, el de la supervivencia, luego está el cerebro que es un poco más superior, que es el cerebro emocional, y luego está el neocórtex, la corteza prefrontal. Pero claro, no se puede trabajar una y dejar las otras de lado. No somos personas que se nos pueda cortar en cachitos. Todas son importantes, todas son necesarias y todas tenemos que entrenarlas a diario y practicarlos. Porque ir a la naturaleza tiene tantísimos beneficios como leer un buen libro, o como escuchar una canción y dejarse llevar. Porque nos hacen reflexionar, nos hacen escucharnos a nosotros mismos. ¿Y qué te hace escucharte? ¿Y qué ganas, qué beneficio obtenemos escuchándonos a nosotros mismos? Pues estamos atentos a lo que pasa en nuestro cuerpo. Estamos atentos a lo que nos dice nuestro cuerpo, a lo que nos dicen nuestras emociones, que se manifiestan a través del cuerpo. Y entonces vamos aprendiendo a cómo nos manifestamos, cómo nos expresamos, cómo somos. ¿Cómo somos? Qué importante es saber quiénes somos. Y es vital para nuestra vida. Si no, nuestra vida deja de tener sentido. Si de verdad estamos buscando ser felices y disfrutar de la vida se disfruta estando en presente y conectados con nosotros mismos, teniendo claro quiénes somos. Pero claro, ese tener claro quiénes somos, es verdad, no nos enseñaron y tenemos que aprender. Tenemos que aprender desde el amor, la humildad y el amor hacia nosotros mismos, siendo muy conscientes de que, como dice el primer mandamiento de nuestra educación y de nuestra iglesia, es amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y lo dicen todas las religiones. Pero al prójimo no más que a ti mismo, sino como a ti mismo. Es decir, en igualdad de condiciones. ¿Y cuántas veces nos encontramos a nosotros mismos haciendo cosas por los demás sin tener en cuenta si eso nos perjudica o nos ayuda? Tenemos que ser nuestros mejores amigos. Y por eso yo insisto tanto en la música, en la naturaleza, en todas aquellas cosas que nos aparten del mundanal ruido. Del mundanal ruido en el sentido de que no estoy diciendo que no veáis nunca la tele o que nunca veáis, no. En el sentido de que tenemos que ir
a abrir nuestra mente, a ser flexible ante la posibilidad de que todavía, que la vida es un continuo aprendizaje y que tenemos muchísimo que aprender. Y sobre todo tenemos que aprender de nosotros mismos, y de nuestras reacciones ante las cosas que nos suceden, de nuestras propias reacciones ante lo que los demás dicen que de nosotros. Porque eso que los demás dicen, a veces dice más de ellos que de nosotros, pero también muchas veces dice más de nosotros que de ellos. Porque a mí lo que me llama la atención de alguien es aquello que yo también tengo. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, o me molesta la gente agresiva. Y claro, muchos pensaréis que yo no tengo una parte agresiva. Pues sí, la tengo bastante florida, aunque he aprendido a temperarla. ¿Por qué? Porque mi temperamento es así, yo nací así. Soy de temperamento colérico-melancólica. Tiendo al teatro, al histrionismo, Bueno, soy teatrera. ¿Y qué? Soy así. Y está bien. No me latigo, ya no me latigo por ello, ni me juzgo, ni me acepto, tal y como soy. Pero ¿por qué me he tenido que escuchar tantas veces? Y me ha obligado la vida, porque al final el universo te obliga y te va poniendo situaciones similares hasta que no aprendes, ¿no? Y entonces hay veces, yo hoy que os estoy hablando de la naturaleza, tomo plenamente conciencia, soy plenamente consciente de los beneficios que aporta la naturaleza y los beneficios que me aporta a mí, porque todavía tengo en mi piel es la sensación maravillosa de cuando era pequeña. Me llevaban al pueblo con mis abuelos y mi abuela, como mi madre me vestía siempre preciosa, mi abuela cogía y me quitaba la ropa, me dejaba en braguetas de perlé, me dejaba descalza por ahí, porque los zapatos, o me ponía unos zapatos o no sé qué hacía en los pies, y me decía, vete a jugar, vete al río, busca a otros niños, ¿no? Y yo recuerdo esos momentos de libertad, de permiso para ser yo misma. Y cada vez que voy a un entorno natural o cada vez que paseo, tengo esa misma sensación. La sensación de estar conectada con la vida, con el mundo. El estar en presente, disfrutando. Y cuando salgo a la calle por las mañanas, el poco tiempo que estoy en la calle actualmente, pues voy mirando al cielo, dando gracias por lo que sí tengo, que es mucho más de lo que no tengo. ¿Podría tener mucho más? Sí, pero tengo mucho. El otro día le escuché a alguien, perdóname, no recuerdo el nombre, no sé si fue en Instagram o en Facebook, que decía, ¿no? Que si cobrasen, que si dejara de haber amaneceres, y tú no supieses o no supieses lo que es un amanecer, pero la gente te lo contase de tradición cultural, la tradición, ¿no? Y pusiesen una especie de bola que se parece al cielo, pero que no es el cielo, y tú lo sabes, ¿no? ¿Cuánto pagarías por ver un amanecer real? ¿Cuánto pagarías en el caso de que no hubiera manantiales por beber agua en un manantial? Esa agua fresca que cae del río. Y es que a veces tenemos tantísimas cosas en la naturaleza que no agradecemos porque no somos conscientes de la suerte que tenemos. Y esto lo digo yo, aquí sentada y a días sí que voy al parque, tengo un precioso parque al lado de casa, lleno de árboles y que me encanta. Pero eso de conducir, pues tengo mucho miedo porque me caigo, si me pego un susto.
Y entonces, en vez de afrontarlo, a pesar del miedo, he ido poco a poco, sin darme cuenta, a raíz del confinamiento, encerrándome más en casa, en mi zona de confort. Y claro, ahora como hay muchísimas cosas online y muchísimos cursos y muchísimas cosas que hacer, que aprender, pues yo me nutro de todo eso. Pero tomo conciencia también de que para poder avanzar tengo que salir ahí, tengo que coger el coche, e ir a donde quiero ir. Y dejarme de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, de tengo que es. Y darme cuenta de que lo prioritario y lo urgente, para mí, puede que no sea urgente lo que tengo que hacer, que tengo que ir al monte. Puede que no sea urgente, pero es prioritario para mí. Y tengo que darme cuenta de que por mucha ayuda que me pidan los demás, pues ese tiempo lo tengo que agendar en mi agenda y decir cuándo voy a ir, y decirle a todo el mundo que en ese rato no voy a estar disponible. Y es tan sencillo como eso, y tan difícil como eso, y tan retante como eso. Así que, como dice en su libro Medex, Rosa Montaña, valiente es aquel, no es aquel que no tiene miedo, valiente es aquel que, a pesar del miedo, hace las cosas. Y esto creo que lo dijo Nelson Mandela. Gran ejemplo, gran persona a la que podemos admirar y modelar. 1.000.000 de gracias a todos y feliz semana. Y ya sabéis, si queréis contactar conmigo, me podéis mandar un mail al puzzledebea@gmail.com con una Z, con 2 Zs, escribirme un comentario, siempre aportando y construyendo. 1.000.000 de gracias a todos.